91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en la entrevista de YSUCA en este 10 de mayo. Felicidades a todas las madres en su día. Este día vamos a conversar con Sonia Hernández, ella es abogada del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC Funde. Vamos a hablar sobre los 12 años de la Ley de Acceso a la Información Pública y vamos a conversar, pues si es que hablamos de avances o de retrocesos en esos 12 años. Le damos la bienvenida a Sonia, muy buenos días. Muy buenos días, bueno, hoy es una fecha especial. Feliz día a todas las madrecitas de nuestro país. También especialmente a la mía, ¿verdad? Porque si no fuera por eso no estuviéramos acá. Y muy agradecida por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Sonia, por estar con nosotros. Bueno, en 2011 se aprueba la Ley de Acceso a la Información Pública, Sonia, y a partir de entonces los salvadoreños, todos los salvadoreños, tenemos la oportunidad de solicitar información pública o cualquier institución, ¿verdad?, que lo requiera. Durante ese tiempo y desde que ha estado en vigencia esta ley, ya 12 años, este 2023, ¿qué evaluación se puede hacer con respecto al acceso a la información pública que tenemos los salvadoreños? Bueno, la verdad es que ya muchas organizaciones, incluyendo la nuestra, pues hemos hecho unas evaluaciones durante estos años que la ley lleva en vigencia, ¿verdad? Lo que estamos notando, sí, efectivamente existe un retroceso en cuanto a acceso a información, pues de parte de ALAC, pues somos unos clientes frecuentes, podríamos decir, de las instituciones públicas, en donde requerimos información que no está disponible, tanto en los portales de transparencia como en información física, ¿verdad? Entonces, ¿qué le toca al ciudadano? Pues ejercer su derecho de acceso a información por medio de esta herramienta, que es la ley. Cuando la ley se creó, se pensó obviamente en que el ciudadano tenía su derecho a exigir cuentas, ¿verdad?, a que las instituciones rindieran cuentas. Ha sido una de las mejores leyes que se ha creado en este país y a nivel centroamericano lo sigue siendo. Como la misma ley lo dice, es nos abre puertas, es una llave para poder acceder a aquella información que no está disponible. Lastimosamente, a año 2023, pues año 2022-2023 estamos viendo significativamente un retroceso, tanto hasta el punto de llegar que los portales de transparencia o la información oficiosa, como dice la LAIP, no está disponible. Entonces, tú tienes que buscar, rebuscar información de aquella que te interesa, porque la LAIP fue creada para que fuera utilizada por todas las personas, es decir, tanto estudiante, investigador, profesional, porque obviamente se sabía de que la información existía, pero cómo tener acceso a ella era bastante difícil, porque no podías obtenerla en un tiempo determinado, era indeterminado el tiempo, ¿verdad? Se hacía mediante petición y respuesta, que ahí ya dependía del criterio de la institución poder responder. Sin embargo, año 2022-2023 estamos viendo como que si volviésemos a ese entonces, porque ya se vuelve casi un tiempo indeterminado poder dar la respuesta. La ley le dice que tiene 10 días para responder, pero le vienen a responder 15, 20, 25 días incluso, ya fuera del plazo. Entonces se vuelve bastante engorroso, burocrático poder tener acceso a información. ¿Podría decirse entonces, Sonia, que actualmente los ciudadanos
¿se le garantiza o no se le está garantizando el derecho a tener esa información, a solicitarla? Ya usted mencionaba algunos aspectos, ¿verdad? Algunos portales que no cuentan con información que debe ser oficiosa y que no está ahí. Incluso hay unos portales que quitaron la información, ¿verdad? Pero nos encontramos también con que se está reservando muchísima información. La verdad es que es bastante difícil acceder a la información. Hay información que sí está, pero la tenemos de año 2019. 2018, 2019. No está actualizada. No están actualizados. Entonces, es bastante difícil que el ciudadano hoy en día se garantice de gran manera o que quede satisfecho con el acceso a la información. No necesariamente con el hecho de recibir la solicitud, el ente obligado, como lo llama la LAIP, las instituciones públicas están garantizando el acceso, sino que es la satisfacción del ciudadano de obtener la información. Llega incluso, la cuestión es cómo resuelvo una petición de información. Se están viendo cuestiones que son bastante comunes en instituciones públicas, en donde la respuesta es igual, casi en todas. Entonces, decir, no, yo ya garanticé el acceso a la información de un ciudadano, es bastante difícil porque no solo no se garantiza con recibir la petición, la institución, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una pausa en este momento, Sonia. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema. Ya volvemos. Muchas gracias. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En El Salvador, la labor y defensa de derechos humanos la realizan todas aquellas personas que de forma individual y colectiva trabajan y promueven los derechos y libertades fundamentales. En el contexto que atraviesa el país, es importante que el Estado salvadoreño reconozca y proteja a las personas defensoras de derechos humanos frente a toda violencia o amenaza resultante del ejercicio de su labor. Las personas defensoras de derechos humanos insisten, resisten y persisten, ya que su labor es valiente y necesaria para todos. Este es un mensaje de la Asociación Pro Búsqueda en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete con 32 minutos. Estamos en la entrevista de YSUCA conversando con Sonia Hernández, ella es abogada del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC, y estamos hablando sobre la LAIP, la Ley de Acceso a la Información Pública, que surge en el año 2011, y estamos conversando sobre pues qué se percibe, si avances o retrocesos. Antes de irnos a las participaciones, Sonia, de la gente, me gustaría también que conversáramos sobre... y nos habíamos quedado en el tema, le había consultado sobre las reservas de información, ¿verdad? Desde su punto de vista, ¿considera que los argumentos que se dan para reservar estas informaciones son justificadas?
En algunos casos, no. Lo que hacemos a veces con las evaluaciones sobre una resolución de información es prácticamente eso, velar si se da cumplimiento a los parámetros que establece la LAIP y jurisprudencia que existe sobre la Ley de Acceso a Información Pública. Lo que estamos viendo es una continua reserva, y es como que si todos se hubiesen puesto de acuerdo y decir, no reservemos toda la información independientemente de la que sea. Ese es mi punto de vista cuando recibo una resolución de reserva de información, porque lo que hemos notado y dentro de la LAC es que se está haciendo un abuso con la reserva de información. Se está haciendo un abuso con el artículo 19, el artículo 20, 20, 21. Entonces, prácticamente se está reservando toda la información y solo bajo ese argumento. Entonces, no hay más allá para decir por qué la reservo. No hay una justificación. Simplemente utilizo el mecanismo legal que ahora prácticamente lo que estamos viendo es que la ley se está volviendo en contra del ciudadano y no a favor del ciudadano como es creada, porque no puede acceder a información porque se basan en este artículo 19. Sí. Recientemente veíamos un comunicado del Instituto de Acceso a la Información Pública y entre mucho de lo que decía el comunicado a mí me llamaba la atención porque hacía referencia a que pues ahora la información pública está al alcance de todos los ciudadanos, ¿verdad? Y esto ha permitido, decía, que tengan acceso a información relevante para tomar decisiones informadas. Y es que pues el objetivo también de solicitar información es ese, ¿verdad? Usted lo decía al inicio, que las instituciones rindan cuentas, que los ciudadanos podamos saber cómo se están manejando los fondos públicos, ¿verdad? Eso es importante saberlo y a partir también de la información que recibimos, sí poder tomar decisiones informadas. ¿Está ocurriendo eso en El Salvador actualmente, Sonia? Lo que pasa es que el instituto, que es el ente garante de acceso a información pública, habla desde su punto de vista como organismo que vela por el derecho de acceso a información pública cuando éste entra en discordia entre un ciudadano y un ente obligado, es decir, una institución pública. El problema está en que hay mucha información que debería de ser oficiosa, no debería de mediar una petición de información para que ésta sea pública. Y por eso es que se crearon los portales de transparencia. Sin embargo, estos están desfasados, o sea, están desactualizados. Entonces, y cuando uno pide información para que rindan cuentas, te dilatan tanto el proceso que hace que la institución busque la información y en cuestión de minutos o horas esta ya esté subida al portal. Entonces, hay necesidad que el ciudadano haga esto para saber cómo se administran sus impuestos, cómo se administran los fondos públicos. O sea, hay muchas reservas que se ha creado solo por crearla, pero las razones no las sabemos, solo la justificación legal que utilizan de la ley, ¿verdad? Sí, y bueno, y frente a toda esa situación, cuando la institución reserva información y esto llega hasta el instituto, ¿verdad? Y como usted decía, el instituto es el que tiene que ver esto. En algunos temas bien particulares, ¿verdad? Se ha generado cierta controversia, incluso los comisionados han sido demandados, ¿verdad? Por reservar esta información. El caso quizás que más recordamos es el de las adendas, ¿verdad? Patrimoniales presentadas por el presidente ante la sección de probidad y que se reservó esta información y bueno, los comisionados pues sí, ¿verdad? Avalaron esta información. Aparte de este tema que como digo es el que más recordamos, Sonia, ¿cuáles otros temas son los que ustedes desde ALAC le han dado seguimiento precisamente porque se ha reservado la información y han tenido que ir pues hasta el instituto, ¿verdad? Para ver este tema.
uno de los temas que fueron muy controversiales también hace unos años fueron los temas de gastos reservados. Precisamente hay unos 2 que 3 casos que se ventilaron ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo por el mismo hecho de que la OIE o Presidencia no entregaban información relacionada a los gastos reservados o al presupuesto de alguna institución, ¿verdad? Entonces, lo que denotamos hoy en día es que de parte del instituto ha habido una falta en cuanto a darle cumplimiento a lo que es la misma ley, en el sentido de responder a las apelaciones o las denuncias que se le hagan. Prácticamente ya se ha hecho un estudio, ya lo habrán conocido, de parte de Acción Ciudadana, en donde se han establecido los retrocesos que ha tenido el instituto. Prácticamente el instituto se ha vuelto como un organismo de desconfianza para resolver un problema entre un ciudadano y una institución pública a acceder a la información. Nosotros tenemos varios casos dentro del Instituto de Acceso a Información que hasta ahorita pues no hemos tenido respuesta, ¿verdad?, de admisión o inadmisibilidad o improponibilidad en su caso. Lo que sí es que nos han declarado bastantes improponibilidades, eso sí, a raíz de la pandemia, cuando quisimos solicitar información a las instituciones, pero estas mayormente las tenían reservadas. Entonces apelamos en el sentido a que esta información se desclasificara por parte del instituto. Por ejemplo, las del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, por decir unas, relacionadas con fondos que venían, ¿verdad?, y fondos que fueron administrados por estas instituciones, y solicitamos las desclasificaciones de información. Pero el instituto prácticamente todas las declaró improponibles porque no se hizo el procedimiento de acceso a información, lo cual desde un punto de vista legal era improcedente porque no se podía acceder a esa información porque ya estaba reservada. Entonces vemos ahí cómo fue cambiando la línea para poder resolver las peticiones o apelaciones de un ciudadano, ¿verdad? Sí, y ahora hablando específicamente del Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿cómo ve el rol de ese instituto? Bueno, usted ya mencionaba algo, ¿verdad? Pero en cuanto a que ellos también tienen la obligación de rendir cuenta, ¿verdad?, sobre su trabajo. ¿Está rindiendo cuentas también el instituto sobre lo que hace y sobre todo esto que usted también ya nos ha mencionado? Pues mire, la verdad, no les sabría decir si están rindiendo o no rindiendo cuentas, porque sacar un manual de rendición de cuentas pues no dice mucho, sino que aquí lo que impacta son las acciones, son en la forma en que ellos estén trabajando, y los datos son bastante fuertes en decir de que realmente no están trabajando, ¿verdad? No es que yo lo diga, Sonia lo dice, sino que los datos reflejan de que el instituto no está resolviendo ni le está resolviendo al ciudadano sus peticiones. Sí, bueno, vamos a abrir el espacio también para que usted pueda participar si tiene preguntas o comentarios sobre lo que estamos conversando, si es que usted en algún momento ha hecho una petición de información también y ha sido parte de esas personas a quienes no se les ha entregado información, le han dicho que es inexistente, que está reservada, pues también quisiéramos escuchar sus comentarios. Nuestros números de cabina: 2275-9501, 2275-9502, nuestro WhatsApp 7571-2779. Recuerde también a nuestra página de Facebook, por ahí nos pueden escribir, nos pueden dejar sus mensajes. ¿Tenemos participación? Sí, una llamada. Adelante, buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días. Mire qué interesante digamos, este problema en que nos encontramos ahorita, que es el principal, de que este gobierno no quiere dar información, porque la información que más nos interesa es que
cuánto es el presupuesto, la distribución que va a tener ese presupuesto, que lo tiene que saber. Antes de avalar la Asamblea Legislativa, el presupuesto tiene que discutir toda la Asamblea y luego avalarlo y hacer lo que no le gusta, pues no darle al gobierno. Pero aquí él dice, quiero 1.800 millones de dólares, y ellas corriendo se lo firman y se lo dan. Ahí no hay discusión, ahí no hay nada, como es del mismo partido, porque todo está formado en un partido ahora. Todo lo público es un partido. Entonces, fíjese que yo recuerdo invitados, que cuando estaba Lorena Peña de diputada, compró unas papayas y la hicieron que devolviera el dinero de las papayas, que se las iban a comer todos ahí, de la Asamblea. Entonces, ¿y ahorita qué pasa? La gente dice, los memes y los troleros, que son los mismos los que él abre las compuertas y las tira en todas las páginas. Él solo eso vive haciendo. Entonces, fíjese que este señor, cuando entró, dije, voy a quitar la partida secreta. Dijo, fíjese bien con lo que va a comenzar, dije, pero le vamos a poner gastos reservados. Ni gastos reservados ni partida secreta, porque ahorita está jalando con las pensiones, ya empezó desde que le metió al Bitcoin y ya siguió, ya le gustó, porque por eso dio esta pensión miserable. Fíjese que en el Seguro Social hoy están cobrando a los pensionados más. Entonces, y no hay medicamentos. Este señor, es el pueblo el que tiene que ir a las alcaldías, ir a la Corte de Cuentas, ir a pedir información, a dónde están los contadores generales de la República, a dónde están los abogados. Ahorita esta gente está dormida o están esperando a darle un golpe de Estado cuando él se quiera reelegir y lo votemos y vaya directo a la cárcel. Muchas gracias y feliz día. Bueno, feliz día, muchísimas gracias por su participación. Bueno, ya tocaba varios temas, ¿verdad? Hablaba sobre la importancia de conocer los presupuestos y algunos temas que también se han reservado, como el Bitcoin, información sobre pensiones, es que son muchos los temas, ¿verdad?, que están reservados. Sí, lo que vimos es que prácticamente, como dicen, se hizo un atarrayazo con cuestiones de las leyes. Entonces, lo menos que se esperaba es que con las creaciones de las nuevas leyes, como en este caso la ley Bitcoin o la ley del fideicomiso de Bitcoin, es que esta información igual iba a ser reservada. O sea, son fondos que provienen del Estado, pero si ahora usted le pregunta quién administra los fondos, quién rinde cuentas, prácticamente se declaran improponibles porque desconocen de la información. Declaran información inexistente y otra, ¿verdad? O en todo caso, como Bandesal, reserva toda la información. Entonces, es bastante difícil poder conocer, incluso hasta el presupuesto. Antes se pedía a Hacienda el anteproyecto de presupuesto general de la Nación. Ahora ni eso. O sea, ya ni eso se le entrega, en este caso, a los expertos para hacer un estudio, un análisis y poder decir cómo ve el país, sino que ahora hay que esperar hasta que el gobierno suelte la información del presupuesto y decir, en estas carteras de Estado son tanto y esto se redujo de tanto. Pero lo que tiene que ver con fondos públicos es bien delicado porque es la forma en la que el Estado administra la información, administra los fondos. Y llegamos al punto también que las alcaldías hacen lo mismo. Entonces no sabemos en qué se está gastando el dinero o por qué las alcaldías de X municipio no tiene fondos, pero sí recibió fondos de las fiestas patronales, por ejemplo. Pero ¿dónde está? ¿A dónde, en qué partida de su presupuesto interno se han desviado esos fondos? No existen. Entonces es bastante difícil poder tener información y es de buscarla, requiere un trabajo más arduo del que se hacía antes para obtener información, más si tiene que ver con fondos. Sí, claro, y es algo que no debería pasar porque pues hay una ley, ¿verdad?, que ya especifica cómo debe ser la entrega de la información, pero como usted dice, son muchos los temas que se han pues reservado. Tenemos un audio también que nos ha llegado por WhatsApp. Vamos a escuchar el audio que nos ha llegado.
Buenos días, Radio UCA. Feliz día a su invitada, la licenciada que está ahí también. Sí, es una lástima que en este país nosotros como ciudadanos no tenemos acceso a la información pública. No sabemos qué pretende el presidente con esa opacidad, con ese oscurantismo, porque no da rendición de cuentas. ¿A dónde estará yendo a parar todo ese dinero que nos ha quitado de las pensiones, licenciada? Si nosotros somos personas pensionadas, que nos ha quedado un poquito siquiera para ir sobreviviendo. Y qué oscurantismo, qué opacidad también de la Asamblea Legislativa, de los diputados oficialistas, que solo apretan botones, no leen los artículos, no leen las leyes, no leen propuestas de otros partidos de oposición, solo vale lo que ellos dicen. Es una lástima lo que hemos llegado, licenciada, pero le pedimos a la ciudadanía, en nombre de Dios, que abran los ojos para la próxima elección. No es posible que sigamos con esta dictadura, con este sistema tan oscuro, que a saber a dónde nos llevará, licenciada. Gracias, bendiciones y feliz Día de la Madre a las madres que trabajan ahí en la Radio UCA. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Mencionaba un punto importante, la opacidad, ¿verdad? La falta de transparencia en temas tan importantes como los que ella mencionaba y los que hemos estado conversando. Sin embargo, el ciudadano, según la ley, Sonia, también si no le entregan la información, si no está pues conforme con eso, puede hacer una apelación. Pero también estos procesos de apelación que ya la ley establece, ¿verdad? Un tiempo para realizarlas y un tiempo para dar respuesta también después de que se ha ido a una audiencia, ¿verdad? Sin embargo, han pasado años. Bueno, yo tengo experiencias de más de un año, ¿verdad? Que se realizó la audiencia para ver esta apelación y no han dado respuesta. Y esto es recurrente. Sí, eso es recurrente. Eso es a veces en ALAC, en la oficina de ALAC, esas son las llamadas. Cuando dicen, mire, ¿qué hago? Porque el instituto, exactamente eso. Yo ya hice mi trámite, pero el instituto no me ha informado, no me ha emitido una resolución. Muchas gracias a la ciudadana por su opinión. Es lamentable, sí, que hoy el gobierno mantenga todo bajo reserva. Nosotros nos quebramos la cabeza diciendo cómo pedir información tan detallada para que nos la entreguen, porque ese es otro punto. Si usted ahora no es más específico que antes, cuando la ley le dice de que usted puede hacer sus cuestionamientos, es decir, lo puede hacer en razón de pregunta, lo puede hacer en razón de una oración. El punto es que llegue, que llegue a lo que usted quiere, ¿verdad? Lo puede hacer en razón de comentarios. Ahora ya no. Ahora se han hecho tan exquisitos los oficiales de información que piden que uno sea tan específico en la información, porque si no, se la declaran inadmisible. ¿Y ese tipo de prevenciones que hacen será como también para ganar tiempo? Hemos escuchado, y la presunción que tenemos también en oficina, o en mi caso, cuando yo resuelvo un caso, es que es eso, hacen como un corto de tiempo. Se presume que puede ser porque están pidiendo permiso para entregar la información o están haciendo la búsqueda de la información, porque puede ser que la información esté desordenada y todo, pero a veces las prevenciones son, no debe de utilizarse para eso la ley, ¿verdad? Porque para eso ya la ley también le dice, mire, si usted no encuentra la información en los primeros, cuando usted recibe la solicitud y en sus expedientes no está la información, pide un plazo, ¿verdad? Pero ahora lo que hacen es prevención. Lo que hemos notado es que, y a voz de otros ciudadanos, es que lo hacen en el sentido en que el ciudadano desista de la información. Porque si dicen, a veces un ciudadano dice, no, me la previnieron,
y ahora cómo la subsano o cómo respondo, ¿verdad? Es como cuando usted está en una audiencia o en una entrevista y le sale una pregunta bien impertinente y usted ahí perdió la idea. Entonces prácticamente están haciendo eso para que el ciudadano desista de pedir información y hacer el proceso más dilatorio. Y estos procesos, Sonia, la ley lo establece para que sean procesos fáciles, ¿verdad? Expeditos. También expeditos y también en lo que conversamos, en el tema de las audiencias por una apelación. También están hechas para que sea, no un juicio, ¿verdad? Sino algo resuelve sencillo. el caso lo más rápido posible. Sin embargo, hay instituciones que llevan 2 hasta 3 abogados frente al peticionario. Sí, recién llegada a la oficina de ALAC me tocó vivir eso, porque uno va como ciudadano común, ¿verdad? Porque el instituto así fue creado, ¿verdad? Con esa función, con esa visión del que el ciudadano a la hora que ejerza su derecho no necesite un abogado. La ley te lo dice, es tan bonita porque usted para hacer una petición no necesita abogado, para hacer una apelación tampoco, para ir a una audiencia tampoco. Entonces usted se empodera respecto a la información que usted quiere. Y llega al punto que baja la audiencia y cuando ves, por ejemplo, a presidencia, que es el demandado, 3, 4 abogados. Entonces, ya mi primera impresión fue, ¿y ahora qué? O sea, fue bastante impactante, pero, aparte emocionante, pero impactante, y decir, bueno, pero yo voy a resolver mi problema, ¿verdad? A la hora, pues, los comisionados que estaban antes, no es de desmerecer quienes están ahora, sin embargo, los que estaban antes, se resolvía más rápido el proceso y realmente le daban el valor que el ciudadano tenía para ejercer su derecho frente a una o contra una institución en este tipo de casos. Pues ahora le digo que tengo como no sé cuántas apelaciones en el instituto y sin ninguna audiencia. Entonces vemos ahí el retroceso que podemos tener con este órgano de Estado, que también administra fondos públicos, ¿verdad? Porque si no fuera por el presupuesto que se le asigna, pues obviamente el instituto no existiera, ¿verdad? Sí. Frente a todo esto, Sonia, y estas dificultades que se están enfrentando, ¿qué debería hacer el ciudadano? Porque, bueno, muchos se desmotivan, ¿verdad? Pero no es para desmotivarse y decir, bueno, ya no voy a hacer peticiones porque tomo, ¿verdad? Me la reservan o las apelaciones no me les hacen caso. Pero ¿cómo debemos continuar en esa búsqueda de obtener información pública frente a estos obstáculos también que se nos ponen desde la misma institución y desde el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública, que debería ser el garante, ¿verdad?, de este derecho, porque es un derecho tener esa información? Sí, así es. No, yo lo que animaría es que no desfallecer cuando no se tiene acceso a información, o como obviamente se conoce, que ya es de conocimiento público y notorio que la institución toda la información la tiene reservada. Ya la regla general es la reserva y no la excepción. Entonces, invito al ciudadano que siga ejerciendo su derecho de acceso a información, porque nosotros como personas comunes somos el ojo crítico de todo lo que está haciendo el gobierno. O sea, nosotros, para no caer en la desinformación que se da. Si usted algo no lo cree, si usted obviamente no le cree a las palabras del presidente, no le cree a la Asamblea Legislativa, investigue, busque información. Se encuentra, pero cuesta, ¿verdad? Entonces, es el mismo hecho que cuando yo voy a dar mis charlas y le digo a los chicos, pidan información, porque de esa manera se ejerce Contraloría Ciudadana, ¿verdad? Una cosa es lo que puede hacer la Corte de Cuentas con sus exámenes especiales, pero otra cosa, hagamos nuestro propio examen a las instituciones y no desfallecer, ¿verdad? Aunque exista la opacidad, mientras más oscuro sea eso,
te llama más la atención. ¿Por qué? Bueno, en mi caso así es, ¿verdad? O sea, claro, porque dice uno, ¿por qué me están ocultando esa información? Entonces te invita a buscar medios para ver qué medio lo sacó, qué medio aquí, y buscar información, ¿verdad? Y atacar prácticamente, porque ellos sienten como un ataque del ciudadano cuando pide información. Pero eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Claro, porque es un derecho, y eso a veces quizás todos los ciudadanos no logramos, ¿verdad?, comprender que cuando se solicita información pública es un derecho del ciudadano de estar informado y de saber cómo es que se está pues gastando, ¿verdad?, el dinero de sus impuestos. Sí. Y pues es un derecho que hay que ejercer. Bueno, se nos acaba el tiempo. Sonia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que se ha planteado el tema. Al inicio preguntábamos, bueno, ¿hay avances o hay retrocesos, verdad? Y usted nos decía, es una buena ley, ¿verdad?, una de las mejores leyes que se ha creado acá en el país, y también, ¿verdad?, a nivel centroamericano, la LAIP salvadoreña se ha considerado una de las mejores leyes. Lamentablemente estamos en esa etapa, ¿verdad?, donde se perciben más retrocesos que avances, pero bueno, la invitación está hecha para que todo el ciudadano continuemos solicitando información pese a estas barreras, ¿verdad?, que se están imponiendo. Como decía Sonia, ya el hecho que le reserven información ya nos dice algo, ¿verdad?, y nos motiva también a continuar viendo de otra manera, buscando mecanismos para obtener esta información. Muchísimas gracias, Sonia, por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y pues nada, invitar a los ciudadanos siempre a hacer Contraloría Ciudadana, porque si no es así, si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Claro, muchas gracias. Somos los Feliz fiscalizadores día. También. Muchísimas gracias a usted, gracias por su sintonía. Y bueno, en este Día de la Madre reitero las felicitaciones a todas las madres, y aunque el Día de la Madre no es solamente ese, ¿verdad? Honrar a las madres es de todos los días, pero se ha hecho un día especial para el Día de las Madres, así que un abrazo para todos ustedes, y comparta esta entrevista, queda en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Ya has pensado cómo sería el mundo sin tu luz? Sin la luz de cada uno de nosotros. Tu luz es la que pone todo en marcha, es la que mueve el mundo hacia adelante. En AES te acompañamos hasta tu hogar y tu trabajo para que tu luz nunca falte, entregándote toda nuestra energía para iluminar tu vida y junto a ti acelerar el futuro de la energía para iluminar el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. En AES trabajamos para que tu luz nunca falte, llevando hasta tu hogar y tu trabajo la energía que iluminará el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. Ahora, estamos en TikTok. Búscanos en TikTok como YSUCA en TikTok y dale click al botón seguir para recibir los diferentes contenidos creativos que hacemos para ti. YSUCA en TikTok. Te esperamos. Allá va el mago González, el mago en el sprint, el mago ahí en la llegada, el mago entra al área y... Toda la información deportiva, nacional e internacional, la encuentras en 91.7 Deportes. Noticias, efemérides, entrevistas y más, solo por 91.7 Deportes. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11.